Pues vamos a continuar por nuestro viaje en el Evangelio de Mateo. Y hoy estamos embarcándonos en un nuevo capítulo, pero al mismo tiempo estamos embarcándonos en un nuevo bloque de lo que es la estructura del Evangelio de Mateo. Y entonces voy a explicar algo con respecto a esto, pero el título del mensaje, que debería estar ahí arriba, es El esperado Mesías ha llegado. Y el título del mensaje tiene que ver mucho con la intención que podemos percibir del relato de Mateo en cuanto a su propósito en presentar quién es Jesús. Y vamos a ver cómo esto es, este relato de una sanación de un leproso, es en cierta manera una de las evidencias mesiánicas que Mateo presenta a su audiencia para establecer el punto que ha estado construyendo desde el capítulo 1 al 4 y el Sermón del Monte, y aquí empieza con un nuevo tema, y aquí nos presenta desde el capítulo 8 al capítulo 9 un grupo de 10 sanidades que Jesús hace. Y el fin de Mateo de presentar esto es porque él está presentando quién es Jesús. En una manera simple de decirlo, Mateo está presentando las credenciales de Jesús, y lo que está diciendo de Jesús a través de todas las evidencias mesiánicas que él está presentando en el Evangelio de Mateo es: Jesucristo es el Mesías. Él es el Rey esperado. Él ha llegado. Y él empieza presentando el linaje de Jesús y establece la realeza mesiánica de Jesús. Establece su divinidad a través de la concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Y establece las maravillosas enseñanzas del reino para aquellos que son sus discípulos. Y usted se recordará, si puede ir conmigo a Mateo 4, al final del capítulo 4, si puede abrir 4:23. Mateo, antes de entrar al Sermón del Monte y presentarnos esa maravillosa enseñanza de Jesús a sus discípulos, nos dijo esto, 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El ministerio mesiánico de Jesús involucraba actividades mesiánicas que solamente él podría traer porque eran evidencias de su realeza, evidencias de su divinidad. Y esas evidencias, según Mateo, es enseñanza, predicación del evangelio y sanando enfermedades. Y aquí es donde empieza nuestro capítulo, nuestro texto en Mateo 8:1, que le vamos a dar lectura. La palabra del Señor nos dice en ese texto 8, versículo 1, dice lo siguiente: y cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían, punto. Y he aquí, se le acercó un leproso y se le postró ante él
diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. El rey esperado está aquí, evidencias mesiánicas. Y vemos esta historia de la interacción de Jesús con un personaje que no se le llama por su nombre, sino se le da un adjetivo, y el adjetivo es leproso. Y eso es cierto de las sanidades que vienen más adelante. Ninguno se les llama por nombre, porque el enfoque no son ellos. El enfoque es la persona que ellos tienen enfrente, que es el Mesías. Y espero mostrar aquí 2 puntos, y el primero es la necesidad del desconocido leproso. El segundo punto es el deseo del desconocido Mesías. Debido a nuestra lejanía con el texto, podemos pasar por alto al dar una lectura superficial y perder totalmente lo que está sucediendo aquí. Antes de poder empezar por ahí, quisiera, para ayudarnos a entender un poquito del contexto, es hablar un poco o recordarnos acerca de la estructura del libro de Mateo. El ministerio de Jesús presentado por Mateo se divide en 5 bloques. No es la única forma en la que lo dividen los teólogos y los eruditos, pero es la forma en que la mayoría de los conservadores lo dividen y que piensan, es la forma en la que Mateo pensó al estructurar el evangelio y presentarlo. El evangelio, sabemos, fue escrito con mente de una audiencia judía cristiana. Como primer propósito, fue escrito a judíos cristianos. Y fue escrito también con el propósito de poder alcanzar y evangelizar a judíos. Mateo presenta ese bloque, y el primero de esos bloques es el Sermón del Monte, que está en el capítulo 5, 7. Y hay una característica de esos bloques que es que cada vez que ese bloque termina, si usted puede ir conmigo a Mateo 7:28, puede verlo conmigo. Vamos a abrir esos textos para entenderlo. 7:28, la característica es que Jesús siempre termina ese bloque diciendo estas palabras. Cuando Jesús terminó estas palabras, Mateo dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Eso lo encontramos otra vez en Mateo 11:1, si quiere ir conmigo, Mateo 11:1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, segundo bloque. Tercer bloque, 13:53. La palabra del Señor nos dice lo mismo. Mateo termina esta sección y nos dice: y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de ahí. Vamos a ver 2 más, el 19:1.
Mateo 19:1. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea. El 26:1 como último texto que vamos a ver para ver esta estructura. Y lo mismo, y cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Vemos la enseñanza del Evangelio de Mateo, nos presenta a Jesús terminando con esas palabras y habiendo dicho Jesús esas palabras. Mateo se centra en establecer la realidad mesiánica de Jesús. Mateo escribió, se cree, este libro en el año 70. Mateo escribió a cristianos judíos, como he dicho, o a judíos no cristianos con el fin de evangelizarnos. Mateo escribió a personas que estaban altamente influenciadas por la tradición judía y por la ley. Ellos eran conocedores de la ley, y específico en nuestro texto. La lepra es algo que se menciona en muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero específicamente hay una ordenanza o una ley respecto a cómo los judíos van a tratar la lepra en Levíticos 13 y cómo van a hacer los ritos de purificación de la lepra en Levíticos 14. Pero volviendo al tema, Mateo escribió para establecer el poder mesiánico de Jesús entre los judíos. Al momento que Mateo escribió, él estaba tratando con una audiencia judía, cristiana. Dice MacArthur, el Sermón del Monte de Jesús puso patas arriba las creencias y las costumbres religiosas del judaísmo popular, en especial de los escribas y los fariseos. En realidad les había dicho que lo que enseñaban estaba equivocado, que sus vidas estaban mal y que sus actitudes eran erróneas. Prácticamente todo lo que ellos creían y apoyaban y esperaban era antibíblico y blasfemo. El Señor los derribó de todo su sistema religioso y los desenmascaró como hipócritas religiosos, farsantes espirituales, dice MacArthur. Debido a nuestra lejanía con el texto, como les dije, podemos pasar por alto lo que está sucediendo aquí en Mateo 8. La audiencia de Jesús, escuche, era una audiencia judía primordialmente. Y también podemos hablar acerca de la audiencia de Mateo, que no fue la misma audiencia de Jesús, sino era una diferente audiencia. Quizás eran ya judíos cristianos después de que Cristo había ascendido. Estaba el mensaje dirigido a judíos no creyentes con el fin de evangelizarlos, una audiencia totalmente diferente a la de que Jesús tuvo, que eran los discípulos y las multitudes. Lo que Mateo relata es los hechos de Jesús con sus discípulos y todas esas multitudes en Galilea y su ministerio. Pero el mensaje es el mismo. Mateo lo que hace es afirmar que el Mesías, el Rey, ha venido. Y con ese pensamiento en mente,
Mateo nos presenta las credenciales del Mesías y es aquí donde entra nuestro texto y nos presenta la historia de un judío leproso y su día glorioso de salvación cuando depositó su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué ironía! Quisiera hablar un poco acerca de la lepra y lo he extraído del comentario de Hendrickson, que nos habla palpablemente y vívidamente de lo que era la condición de un hombre o de una mujer leprosa. Y él dice, la enfermedad que en la actualidad llamamos lepra generalmente empieza con dolor en ciertas zonas del cuerpo. Luego sigue entumeciendo los miembros. Pronto la piel pierde su color original en aquellos puntos. Comienza a engrosarse y a ponerse brillante y escamosa. En realidad la enfermedad se le llama lepra debido a que la piel se le pone escamosa. La palabra griega lepos o lepes significa escama. A medida que progresa la enfermedad, los lugares donde la piel se ha engrosado llega a tener llagas sucias y úlceras provocadas por un pobre riego sanguíneo de la piel. Especialmente alrededor de los ojos y las orejas comienza a formarse protuberancias con profundos surcos entre las hinchazones, de tal modo que el rostro de la persona afectada comienza a parecerse como la cara de un león. Fui rápido a buscar una imagen acerca de esto y encontré una cara de un hombre leproso que se le jalaba la piel para adentro, se le jalaba esto y exactamente la cara se les pone como la cara de un león. Increíble. Una enfermedad terrible. Los dedos se caen, son carcomidos, son absorbidos. Los dedos de los pies se van afectados de la misma manera. Se caen las cejas, se caen las pestañas. Ya ahora se puede ver cómo la persona está en esta lamentable condición leprosa. Al tocar con el dedo también se puede palpar a esa persona, aún se puede oler porque el leproso omite un olor muy desagradable. Además, en vista del hecho de que el agente conductor de la enfermedad frecuentemente ataca la laringe de las personas afectadas con esto, la voz del leproso adquiere aspereza. Ahora podemos tener una imagen de este hombre afectado por esta infección en todo su cuerpo, con la cara jalada, hinchazones por todos lados, acercándose, apenas hablando, pidiendo ayuda. Este leproso, sigue diciendo él, adquiere ronquera y ahora no solamente puede palpar, él se puede ver y se puede oler al leproso, sino que también se puede oír su desagradable voz, y si usted permanece con él durante un tiempo puede imaginar un sabor peculiar en su boca, probablemente provocado por el olor del leproso. Todos los sentidos de una persona sana captan la presencia de la lepra. Cierro. Quisiera que pensemos en la necesidad tan única y específica y tan grande, la necesidad del desconocido leproso, que no, a pesar de su condición, no se le llama por nombre, sino se le da la característica de ser el leproso. El leproso se acerca a Jesús. La Biblia nos dice que específicamente en donde está nuestro texto, el versículo 2 de Mateo 8. Quiero explicar esto antes de continuar. Y he aquí,
Ese versículo está separado del versículo anterior, el versículo 1, en donde se nos narra en el versículo 1 que Jesús bajó del monte y grandes multitudes le seguían. Quisiera explicar rápidamente que se cree que el Evangelio de Mateo no fue escrito de una manera cronológica, sino de una manera temática, por temas, por bloques. Y eso está de acuerdo con esto porque el leproso jamás pudiera haber estado entre multitudes, pues era prohibido para los leprosos estar entre multitudes, ellos tenían que estar afuera. Y nadie hubiera querido estar entre leprosos. Mateo nos da el primer bloque de las enseñanzas de Jesús y ahora nos está iniciando en el bloque de los milagros o evidencias mesiánicas de Jesús. Y el versículo 2 nos dice, y he aquí, y ese he aquí en el original es un llamado, es un énfasis muy grande a prestar atención a lo que está sucediendo. Básicamente ese aquí se puede traducir, mira, pon atención. Jesús está en su ministerio por Galilea y ese leproso se le acerca. Y al acercarse vemos una de las imágenes más desgarradoras y sorprendentes si tomamos en cuenta lo que la lepra significaba para los judíos. Aquel hombre judío, era un judío sin nombre y sabemos eso porque Jesús al final de los versículos le manda a presentar las ofrendas después de haber sido sanado por la lepra, de la lepra. Aquel judío sin nombre se acerca a Jesús con una necesidad que lo tenía al borde de la muerte. La lepra, en esencia, en los tiempos antiguos y aún en estos días, se considera una enfermedad incurable. Y alguien que obtenía la lepra como infección, básicamente estaba condenado a muerte. Así estaba este hombre. Esta enfermedad lo tenía al borde de la muerte. El leproso estaba condenado a muerte, básicamente. La lepra era una de las enfermedades más temidas y detestables para los judíos. No solo era una condición de muerte prácticamente, pero mientras el hombre o la mujer tenía esta enfermedad y estaban vivos, cargaban con el estigma y rechazo de la sociedad. Mientras ellos estaban vivos, fuera hombre o fuera mujer, ellos cargaban con un estigma y el rechazo y el aislamiento de la participación de la sociedad. Hendrickson dice, hay un factor que hace que la lepra sea diferente a todas las enfermedades y es el estigma social que realiza con ella. Esta lepra es una marca de infamia o desgracia. Aparta a sus víctimas de toda otra persona. Cierro. En pocas palabras o en términos bíblicos, cualquier hombre judío que obtenía la lepra, lo que eso significaba para ellos era un aislamiento y no más una comunión con el pueblo de Dios. La vergüenza y el temor espiritual, y el temor emocional y la vergüenza y la debilidad espiritual pudieron haber sido insoportables para estos hombres. Levíticos 13, 45, 46 nos da una imagen de lo que Dios había establecido con respecto a una persona que tuviera esta lepra. Puede abrir Levíticos 13, 45. Y dice la escritura en el versículo 45: y cuando al leproso tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto,
se cubrirá la boca y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento, fuera de la comunión con el pueblo de Dios. Este leproso estaba completamente lleno de lepra. El pasaje paralelo de Lucas nos dice en Lucas 5:12, podemos abrirlo para verlo. Lucas 5:12. El texto paralelo, aparte del otro que está en Marcos, y dice: y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Ahora, no solamente el relato de Mateo nos dice que era un hombre leproso, pero Lucas añade este detalle tan importante, que es: este hombre estaba lleno de lepra. Interesante también es de que este hombre estaba en la ciudad. Lo que nos puede decir eso era de su desesperación y su necesidad por un Salvador, a tal punto que quebrantó todos los estigmas y las reglas sociales y religiosas para ir a buscar al Salvador. Este leproso estaba completamente lleno de lepra, y el pasaje nos lo dice en Lucas 5. Posiblemente este leproso tenía una de las manifestaciones más fuertes de esta enfermedad. Podemos deducir eso porque Lucas usa esa palabra: este hombre estaba lleno de lepra. El texto que acabamos de leer en Levíticos 13 nos dice que la ley era para que todo aquel que tuviera lepra viviera solo. Su morada estaría fuera del campamento. Esto nos muestra la desesperación de este hombre que se atrevió a entrar a la ciudad siendo que estaba prohibido. Se dice aún en la historia que los rabinos, al mirar un leproso, corrían a esconderse del leproso porque temían infectarse. Y si no podían esconderse de los leprosos, entonces les tiraban piedras para mantenerlos lejos del leproso, mantener lejos al leproso de ellos. No había misericordia, no había compasión en estos rabinos. Los rabinos consideraban la curación de la lepra tan difícil, dice, como la resurrección de un muerto. O sea, ellos no creían que era posible que un hombre sanara. Y en realidad tenían una base, porque en el Antiguo Testamento las curaciones de la lepra fueron mínimas. Y para este punto, cuando Jesús se encuentra con este leproso, se cree que habían pasado más de 1500 años sin que sucediera una curación de lepra. Eso era desanimante, no solamente para este hombre leproso, pero hubo algo que lo empujó a buscar ayuda divina. La ley en Levíticos por Moisés era: vivirá solo, su morada estará fuera del campamento, sin la comunión del pueblo de Dios. Pero Lucas nos dice que estaba en la ciudad y que estaba lleno de lepra. Si algunos rabinos se cruzaban con ellos, era terrible para ellos el estigma, el abuso, el rechazo. Pero este leproso se atreve a buscar a Jesús, a pesar de que podía pasar, a pesar de lo que podría pasar, que él no sabía. Este rabino era un rabino diferente, del cual él ya había escuchado quizás. Y creo que eso es una realidad, no es un quizás, por la actitud de este leproso al acercarse a Jesús. Este rabino, para este leproso, era diferente. Este rabino era aquel maestro que le enseñaba a la gente como alguien que tiene autoridad. Este rabino era aquel que se puso delante de Jerusalén y lloró delante de ellos por ver su condición.
Este leproso sabía quién era este hombre que caminaba por Galilea enseñando, sanando y predicando. Mateo 9:35 nos habla de todo esto. Mateo 9:35 y dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Este leproso había escuchado de este Jesús. El versículo 36 nos dice: y viendo las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este hombre conocía y había, en cierta manera, la Biblia nos presenta que este leproso había escuchado de Jesús y había creído en Jesús. Había visto quién era este Jesús que miraba a las multitudes con compasión. Para este leproso era algo que resonaba en su cabeza: el Mesías esperado ha llegado. ¿Qué otra cosa podría haber empujado a este leproso a acercarse a aquel rabino si no era que creía que él era el único que podría hacer la obra de sanidad en su vida, porque era el Mesías? Sabía que este era un rey compasivo, un Mesías compasivo. En realidad él estaba preocupado porque su pueblo le conociera. Tristemente, Juan nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos ver en el versículo 2 cómo este leproso adora a Jesús. Dice la palabra: y aquí, miren, se le acercó un leproso y se postró ante él. El leproso se presenta con una petición reverente. Los teólogos están de acuerdo que este hombre con lepra, aislado por la gente, lejos del pueblo judío al que él pertenecía, desechado por los demás, y quizás la única compañía que él tenía era otros leprosos igual que él. Este hombre leproso mostró fe y reverencia no vista hasta el momento por un judío. Además que Jesús escogió providencialmente esta primer sanidad, que es la primer sanidad del Evangelio de Mateo, para establecer sus credenciales mesiánicas. Escuche cómo se acercó en el versículo 2, nos dice Mateo en su narración, nos dice que he aquí el leproso se acercó y se postró delante de Jesús diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué manera tan reverente de acercarse a Jesús. Él no le consideraba como los otros maestros o rabinos. La palabra se postró en griego, amado hermano, quiere decir literalmente adorar. Y esta palabra la encontramos únicamente cuando los magos se presentaron delante de Jesús y se postraron para adorarle y presentarle regalos. Mateo nos dice y nos narra que este leproso adoró al Jesús, se tiró delante de él con reverencia y con un gran temor, mostrando, escuche, que reconocía la deidad de Jesús. Este hombre se acercó reverentemente adorando a Jesús. Es una gran evidencia, amado hermano, de que creía en Jesús.
Nadie puede llamarle al Señor, Señor, si no es por el Espíritu, ni tampoco adorar al Señor sin creer en Él. Es interesante que este leproso no solo adoró a Jesús, pero fue más allá de adorarle. Él reconoció la soberanía de Jesús, se muestra en su petición reverente y su determinada actitud de aceptar la voluntad del Señor cuando le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres es una frase condicional. Está diciendo: Señor, si tu voluntad quiere limpiarme y sanarme, lo puedes hacer. Qué gran ejemplo para muchos que hoy en día se acercan a Jesús demandándole sanidades, demandándole cosas materiales, demandándole cosas. Pero este leproso se mostró con esta actitud reverente y una actitud en la cual él reconoció la soberanía del Señor y le dice: si tú quieres sanarme, si tú quieres limpiarme, límpiame. Implícitamente está: pero si no quieres, estoy dispuesto a vivir y a morir así con esta lepra. Si quieres no es una imposición, sino una determinación de aceptar la voluntad soberana del Rey, del Mesías que tiene frente a él. Ve cómo este hombre reconocía quién era Jesús. Nadie puede llegar a este nivel a menos que sea salvo. Él no dudaba que Jesús lo podía sanar. Él sabía que Jesús era poderoso para sanarlo. Lo que él no sabía era si Jesús quería sanarlo o no. Pero no esperó mucho tiempo y Jesús misericordioso, y casi lo podemos ver en la Escritura, que aquel que lloró por la muerte de su amigo Lázaro, aquel que lloró por Jerusalén, quizás el leproso ni siquiera había terminado de decir: si quieres, puedes limpiarme, cuando vemos la mano del Señor extendiéndose para tocarlo con su misericordia y su gran amor. Jesús lo tocó. El deseo de Jesús, que nos lleva al segundo punto, que es el deseo y la evidencia del desconocido Mesías. El desconocido que puede ser desconocido hasta que escuchamos de él, pero puede llegar a ser conocido de una manera íntima cuando escuchamos quién es él y venimos a reconocerle en fe. Y a rendirnos y a postrarnos delante de él. Para todo ser humano, hasta el punto de la regeneración y la salvación recibida por fe en Cristo Jesús, el Mesías es desconocido. Pero para aquellos que son salvos, escuche, el deseo de salvación de Cristo no empezó cuando ellos vinieron a sus pies, sino empezó eternamente, como Efesios dice, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Oh, qué gran misericordia ver esto en la palabra de Dios, en este versículo 3 y 4, del deseo de Jesús hacia este leproso y de la evidencia que esto daba de este Mesías desconocido. El leproso decía: no sé si querrá sanarme, pero él pidió, rogó. Y hermano, de acuerdo a lo que vimos de lo que es la lepra, imagínense este hombre hinchado. Cada movimiento era difícil, expresar la voz no era tan claro, pero él hizo su esfuerzo por llegar a aquel que lo iba a escuchar. Lo tenía enfrente. Había escuchado de sus milagros, había escuchado de sus enseñanzas. No era un hombre cualquiera, no era un hombre ordinario. Este era el Mesías esperado que ha llegado.
Cuando Jesús extiende sus manos, es donde vemos el deseo de Jesús, que demuestra compasión, demuestra su misericordia, a este hombre miserable. La misericordia de Dios alcanzó a este judío leproso en su momento de necesidad. Le pregunta: si quieres, con esa reverencia y reconociendo su soberanía, si quieres puedes limpiarme. Jesús responde inmediatamente con su amor y misericordia y le dice: quiero, sé limpio. ¿Sabe que esta sanidad de este leproso en este relato de Mateo está para enseñarnos las evidencias del rey mesiánico que llegó y que era el único capaz de poder ver la necesidad profunda y la miseria del hombre y sanarlo? Lo mejor para este hombre no fue, escuche, la sanidad de la lepra, que lo fue, pero lo mejor para este hombre fue su restauración espiritual, en la cual podemos ver la evidencia en la manera tan profunda y tan reverente, en reconocimiento de el rey Mesías que tiene delante él, al reconocer su soberanía y rendirse a su voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice, extiende su mano, lo toca. Ninguno de los rabinos, ninguno de los judíos quería tocar a un leproso. Los rabinos le tiraban piedras. Los rabinos lo sacaban por fuera porque era la ley. Pero Jesús viene y extiende su mano, lo toca y le dice: quiero, sé limpio. La sanidad no fue por el toque de la mano de Jesús. En algunas ocasiones Jesús sanó tocando, en otras veces diciendo la palabra. No, la sanidad fue por el poder maravilloso divino de Jesús, quien es el Hijo de Dios. Jesús les dice: quiero ser limpio, y hay una característica tan importante que no podemos perder aquí de entenderla, y es que la curación de este leproso sucedió al instante, dice la palabra, y al instante quedó limpio de su lepra. Ustedes se pueden imaginar esa imagen de este hombre que por años había estado, por largo tiempo, quizás no dice años la palabra, pero por largo tiempo, con esta lepra, sufriendo de esta manera, y de repente llega delante del Mesías, y el Mesías, a través de su amor y misericordia, lo limpia. Al instante queda limpio. Una evidencia mesiánica, no como los falsos sanadores de hoy en día, que supuestamente sanan, entre comillas, progresivamente. Una evidencia del ministerio mesiánico de Jesús es que nunca su sanidad fue en partes, o sus milagros fueron en partes. Las sanidades que Dios hizo en Jesús a través de su ministerio siempre fueron instantáneas. Y aquí la palabra Mateo nos dice que esa sanidad fue al instante y el leproso quedó limpio. Imagínense lo que esto causó en el leproso y lo que causó en aquellos que quizás evidenciaron este milagro precioso. No había otra conclusión para los judíos, debido a que la lepra raramente se había sanado y que habían pasado más de 1500 años sin que sucediera una sanidad de una lepra, y era una lepra, una enfermedad temida. La única conclusión para aquellos que evidenciaron esta sanidad, que eran del pueblo judío, era: el Mesías ha llegado. Esa debió de haber sido la conclusión.
Pero tristemente vemos a través del Evangelio de Mateo específicamente el conflicto y el rechazo de los judíos con respecto al Mesías. Empezando con Herodes y la persecución para quererlo matar, y también viendo a través progresivamente en el Evangelio de Mateo el conflicto con los escribas y fariseos que aún se atreven a decir: este hombre saca a los demonios por Belzebú. Evidencias del Mesías, evidencias mesiánicas, o el rey esperado ha llegado. La sanidad era una prueba de que el rey verdaderamente había llegado. Al ser sanado a este hombre, Jesús le da una dirección y le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Muchos han llegado a pensar que esto es el gran secreto de Jesús, que es algo que no concuerda mucho, ¿verdad?, con las escrituras, del hecho de que Jesús quería mantenerse en secreto. La razón que Jesús dio esta dirección eran variadas, y según los estudiosos nos dicen que una de las principales era que Jesús no quería llamar la atención ni ser conocido solamente como un rey o como un Mesías sanador, sino que él quería ser conocido como un Mesías salvador. Él no quería ser conocido, como el Evangelio de Juan nos lo relata, de un Mesías que provee nada más cosas materiales, comida, seguridad, salud, sino él quería ser conocido por ser aquel quien vino y habitó entre nosotros, aquel que dice Mateo en el capítulo 1 que salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús no quiere que sea reconocido como un proveedor de alimentos, un proveedor de cosas materiales, un proveedor de sanidades. Jesús quiere ser reconocido como el salvador y perdonador de pecados. Jesús lo limpió. Jesús le dice: mira, no le digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda. En esto Jesús estaba haciendo dos cosas. Número uno, Jesús estaba siguiendo y en conformidad a la ley establecida de purificación de la lepra, y yendo a Levíticos 14, y le dice al que había sido leproso: ve y presenta, muéstrate primeramente al sacerdote. Escuche, el sacerdote era el único que tenía la autoridad para declarar a una persona con lepra inmunda, y era el único que tenía la autoridad para declarar a una persona pura. Y había una regla en cuanto a las ofrendas que tenía que presentar de acuerdo a Moisés, y este leproso va y se presenta, ofrece lo requerido por Moisés, y Jesús dice que esto lo tenía que hacer con un propósito, y que el propósito es de que les sirva a ellos, no a las multitudes, sino a los sacerdotes, que les sirva de testimonio no solamente de que el Mesías ha llegado, y por si al caso se les ocurriera que este hombre iba a quebrar la ley, él estaba ordenándole a este hombre, direccionándole, decir: cumple la ley. Algo que no es nuevo para nosotros. Mateo 5:17: yo no he venido para abrogar la ley o quebrar la ley, sino yo he venido para cumplir la ley. En esto, estos hombres incrédulos
debido a su incredulidad, iban a buscar en cualquier momento para desacreditar a Jesús, y Jesús, antes de que eso suceda, le dice: ve y cumple. Pero más de cumplir, les estaba dando, escuche, una condenación, y les estaba dando una evidencia de su divinidad y de su credencial mesiánica. Porque hasta el momento nadie una vez más había sido sanado. Ellos, al ver una sanidad, tenían que haber comprendido que esta sanidad solo era posible por la mano de Dios. Y era algo innegable, pero claro, sabemos que ellos lo ignoraron y lo negaron. Pero Jesús les da la evidencia. Jesús cumple. Dice MacArthur una vez más: en estos tiempos no hubo un tiempo más conflictivo en el ministerio de Jesús, escuche, en ningún otro evangelio, como en el evangelio de Mateo. Los ataques contra el carácter y las afirmaciones de Jesús son tan violentos y viles como las que encontramos en Mateo. Ellos iban a buscar cómo desacreditar a Jesús, pero Jesús está sembrando la evidencia mesiánica de una sanidad real que no había ocurrido y cumpliendo la ley. Quiero leerle algo para ir cerrando y posible deducir algunas aplicaciones de estos versos y de este mensaje. Estas palabras, de acuerdo a Stanley Stein, nos describe algo acerca de las personas con lepra que nos da una diferente perspectiva a lo que nos da Hendrickson. Dice lo siguiente, y quiero que le ponga atención para poder ver el contraste entre la enfermedad de la lepra y por qué la Biblia usa a la lepra como una ilustración perfecta del pecado. La enfermedad de Hansen, que es como se le conoce a la enfermedad de la lepra hoy en día, es cruel, pero para nada en el modo en que son las otras enfermedades. Escuche, la enfermedad de la lepra actúa principalmente como un anestésico al adormecer las células del dolor en las manos, en los pies, en la nariz, en las orejas, en los ojos. En realidad se podría pensar que no es tan mala la lepra. La mayoría de las enfermedades son temidas debido al dolor que provocan, por lo tanto, se hacen terribles enfermedades, las enfermedades de dolor. La calidad adormecedora de la enfermedad de Hansen o lepra es precisamente la razón de que ocurra tan legendaria destrucción y descomposición. Se pensó durante miles de años que la enfermedad de la lepra era causada por úlceras en manos y los pies y el rostro, y que en última instancia llevaba a que se pudriera la carne y se perdiera las extremidades, principalmente a través, escuche, de la investigación de un doctor llamado Brad. Se ha establecido 99% de los casos de lepra solo adormece las extremidades. La destrucción que sigue es únicamente debido a que ha desaparecido el sistema de advertencia del dolor. Y él cuenta en cómo en un hospital, él queriendo abrir una puerta en un almacén, y llega un niño de 10 años, este era un doctor que trataba a personas con lepras en la India, y llega, y al querer abrir la puerta, él no pudo como doctor, y un niño de 10 años le apareció de la nada y le dice que le permita abrir la puerta, y él abre la puerta, el niño, pero en el volteón tan fuerte que dio, la mano se le abrió, la piel, la carne, hasta mirarle los ojos, y el niño no sentía ningún dolor.
La lepra, en sus cualidades que tiene, es un anestesiador. El pecado, al igual que la lepra, es una enfermedad que anestesia el corazón del hombre. Un pecado escondido, como la lepra, empieza por una llaga superficial, escondida, pero que no tratada se aumenta hasta que llega a convertirse en la gran, terrible enfermedad que es con hinchazón y abarcando todo el cuerpo. El pecado del hombre es de igual manera una enfermedad que está muy escondida y que no es muy visible a los ojos de los hombres, pero sí a los ojos de Dios. Una enfermedad que lleva a la muerte por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. La enfermedad del pecado, escuche, se puede esconder por un tiempo, pero tarde que temprano explotará. La Biblia, el Señor no se equivoca en comparar y usar la lepra como una ilustración del pecado del hombre. Brad quedó afectado y se preguntó cómo este débil joven pudo superar eso. Los ojos del doctor hallaron un indicativo revelador. Era en que el joven no sentía ningún dolor y que las gotas de sangre que rodeaban el joven ni las conocía. Al examinar los dedos de muchos, Brad descubrió que el acto de hacer girar la llave había provocado un corte profundo en su hueso, en su piel y en su grasa. Hermanos, el pecado se ilustra grandemente en la lepra en esa forma. No solamente en que afecta todo el ser, sino que es una enfermedad interior. Y es una enfermedad interior que no permanece solamente ahí. La lepra empieza interiormente, pero se expresa y erupciona y trae efectos terribles para los leprosos en el tiempo de Jesús, y para los judíos los alejaba de la comunión con el pueblo de Dios. El pecado hoy en día para nosotros empieza en el corazón y tarde o que temprano, por oculto que esté, erupcionará. La consecuencia del pecado es que los pecadores pierden la comunión con el pueblo de Dios. Pero más que perder la comunión con el pueblo de Dios, el pecado te hace perder la comunión con tu Salvador, con tu Dios. Hermanos, reconozcamos que el pecado es una enfermedad mortal. Reconozcamos como este leproso que la única solución, que la única esperanza está en Cristo Jesús. Acerquémonos a Jesús reconociendo que es Salvador y que no solamente es proveedor. Acerquémonos a Él reconociendo su soberanía, reconociendo su voluntad. Si hemos caminado ocultamente practicando el pecado, pidamos perdón. No deje crecer el pecado en tu corazón, no lo deje crecer. A este leproso tuvo la gran bendición de encontrar el día glorioso de su salvación y de su sanidad. Para nosotros los cristianos, el día más glorioso es el día en que Jesucristo nos perdonó nuestros pecados y ahora estamos aquí reconociendo quién es Él, su poder, su soberanía, y nos sometemos a su voluntad. Gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias por este momento, por estos versículos, Señor, que tú nos dejas
examinar de tu palabra, Señor, y es maravilloso ver cómo este hombre que estaba destruido, Señor, atribulado por una enfermedad que lo llevaba a la muerte, Señor, encontró, Señor, al Mesías. Gracias, Señor, porque nosotros hoy en día quizás no teníamos lepra física, Señor, pero teníamos una lepra del corazón, una enfermedad oculta que solamente tú puedes descubrir y tú puedes sanar, Señor. Te pedimos, Señor, que traiga salvación, Señor, para aquellos que todavía están caminando, Señor, en el mundo con una lepra espiritual, Señor, que es el pecado. Sabemos que no habrá ningún buen resultado y no hay esperanza, Señor, fuera de Cristo Jesús. Él es el único que puede limpiar al hombre de pecado. Porque la condenación, Señor, del pecado, Señor, es la muerte. Mas la dádiva, Señor, en Cristo Jesús es vida eterna. Gracias, Señor, por tus hijos que han recibido eterna de ti. Gracias, Señor, por aquellos que salvarás tú, Señor, por medio, Señor, de cada uno de los que están aquí presentes a través de predicando el Evangelio, Señor, a través de la iglesia, Señor. Te damos gracias. Sea tu nombre glorificado. Reconocemos, Señor, tu poder, tu misericordia, tu amor y tu soberanía en nosotros como tus hijos. Amén y amén. Gracias, hermanos.